El sábado 27 de octubre se llevó a cabo acá en San Martín de los Andes el segundo taller de armado de bicicletas eléctricas. No fue la continuación del primero, sino que se repitió el primer taller porque realmente hubo en primer lugar un cupo limitado de participantes y en segundo lugar hubo un gran interés de parte de un montón de gente que nos pidió volver a repetir el primer taller. Por lo cual el sábado tuvimos esta oportunidad y ahora queremos compartir con ustedes la presentación de lo que fue la intro de este taller, que tuvo una pequeña intro teórica para después pasar una instancia bien práctica, ¿no? Entonces, como para aquellos que todavía no sepan, este taller forma parte de un ciclo de talleres que se llama La ciudad en tus manos y que se está realizando desde la comisión TESMA. En este caso, la idea y la organización surgió del equipo de la municipalidad que forma parte y participa en TESMA, de la Secretaría de Planificación, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Subsecretaría de Educación son los que están coordinando y ideando esta serie de talleres desde TESMA, que tienen básicamente el objetivo de generar una ciudadanía proactiva y que comience a involucrarse en transformar a San Martín de los Andes, ¿no? Para llevarnos a un modelo de ciudad sostenible, de desarrollo sostenible, que es básicamente uno de los objetivos centrales también de la Comisión del Trabajo de TESMA, ¿no? Entonces, tenemos algunos talleres que tienen que ver con el tema de fomentar la bicicleta, ¿no? Como medio de transporte público y comenzamos a trabajar con talleres de bicicletas eléctricas. Bien, y no voy a perder más tiempo, vamos a arrancar con la presentación. Va a ser bastante básico porque obviamente no tenemos mucho tiempo, pero la idea es que puedan ver un poco de lo que quizás algunos se perdieron al no haber podido estar en el taller. Entonces, la cuestión inicial es preguntarnos qué es un vehículo eléctrico. Bueno, un vehículo eléctrico es todo vehículo que se mueve propulsado por un motor eléctrico, ¿no? Y la fuente de energía de un motor eléctrico es obviamente la electricidad. Em, entonces, vamos a ir un poco más al grano. Exactamente, ¿qué ventajas tienen los vehículos eléctricos? Bueno, cuando hablo de un vehículo eléctrico, podemos estar hablando de un coche, de un auto, ¿no? De un vehículo particular, puedo estar hablando de un colectivo, de un camión, pero también de una motocicleta, de un scooter o de una bicicleta eléctrica, que es el tema que nos reúne hoy acá. Eh, pero a modo general, ¿qué ventajas tienen este tipo de vehículos? Bueno, que la energía que utilizan, la electricidad, es mucho más barata que los combustibles fósiles, ¿no? Y además, a diferencia de los combustibles fósiles, la electricidad la podemos generar a través de fuentes renovables y limpias, ¿no? Tranquilamente puedo generar electricidad con paneles fotovoltaicos, con energía hidráulica, ¿no? Con una turbina, con una microturbina, por ejemplo, con energía eólica, etcétera. La verdad que hay muchísimas maneras de producir energía renovable. Eh, este tipo de vehículos no emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Ni contaminantes al ambiente. Son silenciosos, por lo tanto tampoco producen contaminación sonora, esto es importante sobre todo en las grandes ciudades. Y bueno, no tienen desechos como son aceites, filtros, grandes repuestos, etcétera. Por lo tanto, el tema de la contaminación ambiental se reduce prácticamente a un mínimo. Entonces, vamos ahora a hablar de bicicletas eléctricas. ¿Cómo funciona una bici eléctrica, no? En primer lugar, veamos las partes. Una bici eléctrica consta en primer lugar de una parte ciclo, que sería la bicicleta tradicional, ¿no? Cualquier bicicleta de las que nosotros ya conocemos y que nos acompañó toda la vida. A eso le sumamos una batería, un controlador, que es el que envía la potencia al motor, el motor eléctrico en sí, un sensor de pedaleo y un acelerador.
¿no? Vamos a ver que una bicicleta eléctrica puede tener un sensor de pedaleo o no, y puede tener un acelerador o no. Puede tener ambos o puede tener solamente uno de ambos componentes. La energía llega al motor, ¿no? Desde la batería que podemos recargar en cualquier enchufe 220, ¿no? En la oficina, en un punto de recarga en una plaza pública, en un supermercado, en un shopping o en nuestra casa, ¿sí? Es como enchufar un celular. Eh, Obviamente, y como ya se mencionó, también podemos recargar a través de paneles solares, a través de otro tipo de energías renovables y de esa manera tener combustible prácticamente gratis para nuestro vehículo. En la actualidad también hay motores que aprovechan el frenado, ¿no? Para generar pequeñas porciones de energía que se van a acumular en la batería. Bueno, ¿qué ventajas tienen las bicis eléctricas? Vamos a ver que son prácticamente las mismas que los vehículos eléctricos en general. Son más económicas que los autos y las motos a combustión. Si bien el costo inicial puede parecer muy alto, si sacamos la cuenta después en cuanto al consumo de energía y al mantenimiento que implica tener un vehículo de este tipo, vamos a ver que los costos son muchísimo menores, ¿no? Podemos adaptar una bicicleta tradicional mediante un kit, ¿no? O sea, no hace falta necesariamente comprar una bicicleta eléctrica ya armada, sino que podemos transformar nuestra propia bicicleta en eléctrica. No contamina, no emite gases contaminantes ni contaminación sonora, así que olvidémonos de las emisiones de dióxido de carbono que tanto dolor de cabeza generan en muchas partes del mundo, como parte de los efectos negativos del tráfico, ¿no? Además es ideal para nuestra zona, y estoy hablando de San Martín de los Andes y alrededores, ¿no? De la zona andina, para darle un uso diario a la bicicleta, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados acá a usar la bicicleta para lo que es la recreación, para lo que es el deporte, tanto residentes como turistas, pero somos muy pocas las personas que lo utilizamos en la diaria para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer trámites, etcétera. Y justamente eso se debe a la topografía que tenemos, que ¿no? es bastante ondulada. Entonces, contar con una ayudita, en este caso un motor, nos va a solucionar ese problema, y por eso creemos que la bicicleta eléctrica es el vehículo ideal para movernos por San Martín de los Andes y para reemplazar claramente al automóvil. Es ideal para nuestra zona, ¿no? Podemos utilizarla con acelerador, lo cual implicaría utilizarla como una moto, ¿no? Una moto eléctrica, o con asistencia al pedaleo. Y en ese caso no dejamos de hacer ejercicio, ¿sí? Hay tres tipos de bicis eléctricas. Las Pedelecs, ¿no? Que tienen asistencia al pedaleo y están limitadas a 25 km por hora. Las S-Pedelecs, que también tienen asistencia al pedaleo, pero la velocidad es un poco mayor, puede llegar hasta los 45 km por hora. Y las e-bikes, que además del sensor de pedaleo pueden tener acelerador y nos pueden llevar a velocidades por arriba de los 45 km por hora. A veces el motor, las características de nuestra bici puede estar limitado a 25 km por hora, pero el motor podría técnicamente dar para más, ¿no? Pero el sistema está configurado para no poder superar determinada velocidad. Obviamente hay maneras de hackearlo, de modificarlo para liberar esa restricción. Todavía no se hace tanto en Argentina, pero sí en muchos países europeos es bastante normal, porque ahí las restricciones obviamente son mucho mayores y hay normativa que regula este tipo de vehículos, que también la tenemos en Argentina, pero la verdad que todavía hay muchos vacíos legales. Entonces, ¿no? Básicamente tenemos tres tipos, o que podríamos resumir en dos categorías: las que tienen asistencia a pedaleo y las que tienen acelerador. Y están las que tienen ambos, ¿no? Bueno, tipos de bicicletas eléctricas tenemos después las que son de fábrica, ¿no? Donde el cuadro ya viene preparado
donde tenemos la batería y el motor integrados también al cuadro. Eh, y en Argentina debemos pensar en invertir unos 40.000 pesos aproximadamente para tener una buena bicicleta, pensando sobre todo un modelo que nos funcione bien aquí en la zona, pero podemos encontrar algunos a menor precio. Y tenemos los kits, ¿no? Uno puede comprar un kit y reconvertir su propia bicicleta en eléctrica. Y ahí ya estaríamos hablando de 15, 20.000 pesos aproximadamente un buen kit, sin límites para arriba, ¿no? La verdad que hay una amplia gama de modelos, de niveles de calidad y de precios disponibles. Bueno, el motor eléctrico, si bien ahora suena como algo muy novedoso y pareciera ser la revolución de los últimos años, es tan antiguo como el vehículo particular con motorización eh, lo es. Incluso si hablamos de motor eléctrico como tal, ¿no? De la época de Edison, eh, estamos hablando de los principios de la era automotriz. De hecho, los primeros vehículos eran prácticamente todos eléctricos, fueron los que tuvieron un mayor impacto también en el consumidor, y recién en la década de 1920 más o menos, se hubo como un cambio, ¿no? en el mercado y en la industria que llevó a que se utilizara cada vez con mayor frecuencia los automóviles con motor a combustión en base a los combustibles fósiles, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, los motores eléctricos quedaron como un poco relegados en los vehículos, y recién ahora están viendo una suerte de renacer. Pero bueno, es importante saber que los primeros vehículos, los primeros automóviles eran eléctricos, eh, estaba muy difundido, ¿no? Y que algunas cuestiones del mercado y de industria llevaron a que en vez de eléctricos tuviera un mayor impacto el uso de combustibles fósiles, y se difundiera ese tipo de tecnología, sino la eléctrica, que en realidad es mucho más, un motor eléctrico es muchísimo más eficiente, ¿no? Que un motor a combustión. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, simplemente compartir ese ítem con ustedes. Así también la patente para la primer bici eléctrica se presentó el 31 de diciembre de 1895, o sea que la bicicleta eléctrica tampoco es tan novedosa como podríamos pensar, ¿no? Y en ese entonces tenía un motor trasero, ¿no? En rueda con una potencia de 1000 watts, lo cual vamos a ir viendo que es realmente impresionante. Y aquí a la derecha van a ver eh, un motor abierto, ¿no? Libre de bujías y de componentes que pueden producir un desgaste entre sí. Básicamente lo que estamos viendo ahí es un enramado de cables eh, que producen una suerte de campo electromagnético, y eso hace girar el rotor, y en este caso también la rueda, ¿no? Es un sistema sumamente sencillo. No son costosos tampoco, demasiado costosos los motores eléctricos en sí. Vamos a ver que la componente más cara de este sistema es la batería. Pero bueno, para que vean, es sumamente sencillo, ¿no? Un motor eléctrico. Obviamente hay de otros tipos también, pero este es el que más se está utilizando ahora. Y esa característica hace que tampoco, al no tener desgastes entre las piezas, hace que prácticamente sea indestructible, ¿no? Es muy difícil que nos rompa el motor como tal. Bien, avanzamos. Esto, todos lo conocen, es un cooler, ¿no? Como el que tenemos en las CPUs, en las notebooks. Y es el mismo sistema, ¿no? También es un motor eléctrico libre de bujías en miniatura. Pero para aquellos que conocen esos pequeños ventiladores que tenemos en nuestras computadoras, eh, sepan que es el mismo sistema que tenemos ahora en nuestras bicicletas eléctricas, en los autos eléctricos, en las motos eléctricas, ¿sí? Es el mismo sistema, pero en
en miniatura. Bien, ¿no? Ahí tenemos el rotor. Esto es un sistema que nos explica cómo funciona el tema del electromagnetismo, ¿no? Que genera finalmente el movimiento. Vamos a dejar esta instancia y avanzar. Bueno, ahora sí. De motores tenemos básicamente dos. Motor central o integrado al cuadro y motor en rueda, que puede estar en la rueda delantera o en la rueda trasera. Esos son los dos tipos de motores que tenemos para bicicletas eléctricas. Las ventajas, desventajas de cada uno, bueno, esos son detalles que la verdad que ya dependen de los gustos de cada uno. Yo personalmente les puedo decir que para uso quizás de mountain bike y descenso, por ahí el motor central es un poco más recomendable, y para un uso urbano es mejor el que tiene el motor en la rueda trasera. Pero bueno, son detalles que quizás haya que analizarlos en profundidad en otra instancia. Bueno, vean esto, ¿no? Uno lo mira por primera vez y piensa que es una moto, pero si se fija con detalle va a ver que tiene, ¿no?, pedales, y en realidad es una suerte de híbrido entre una moto eléctrica y una bicicleta eléctrica. Esta tiene un motor de 10.000 watts, que, para que se hagan una idea, la mayoría de las bicicletas eléctricas que se ven circulando en la calle tienen motores de 250, 350 watts. También hay de 500 y de 750, pero la mayoría anda por 250, 350 watts, que digamos que para un uso urbano es suficiente. Imaginen entonces tener un motor de 10.000 watts, y he visto modelos con motores de hasta 23.000 watts. Este modelo en particular tiene una batería de iones de litio de 72 volts y alcanza entre 100 y 120 kilómetros por hora de velocidad, ¿no? Habría que sacar la cuenta para ver cuánto nos da de autonomía la batería. Pero bueno, vean lo potente que puede llegar a ser una bicicleta eléctrica. Bueno, y ahora sí nos vamos a la batería, que es uno de los componentes fundamentales, ¿no? La batería es el depósito de gasolina de nuestra bicicleta eléctrica, y nos va a determinar no solamente el jugo, ¿no?, que nos puede chupar el motor, para decirlo de una manera informal, ¿no?, la energía que nos va a requerir el motor para desarrollar potencia, sino que también por cuánto tiempo voy a tener disponible energía para recorrer la ciudad o la zona que esté recorriendo, ¿no? Entonces, la batería es el depósito de gasolina. Por tanto, no me va a entregar energía al motor, pero también es importante saber por cuánto tiempo me va a entregar esa energía para saber qué tantos kilómetros puedo recorrer. Tenemos dos tipos de batería principalmente, hay otras también, pero estas son las de más uso. De plomo ácido, que son súper pesadas, son hiper contaminantes y solamente nos entregan unos 500 ciclos de carga-recarga. Entonces no es lo más recomendable, pero bueno, esas características hacen que sean más económicas. Los scooters eléctricos que ya se ven circulando en Argentina, la mayoría tienen este tipo de baterías de plomo ácido, pero ya se está empezando a reemplazar por las baterías de iones de litio, que son mucho más livianas, permiten aproximadamente 1000 ciclos de carga, ¿no? Un ciclo de carga se equivaldría a una descarga y una recarga completa, pero no significa que después la voy a poder cargar y recargar simplemente mil veces, sino que una batería como la del celular y la de la notebook conviene siempre, nunca dejar que llegue a cero, siempre cuando tenemos un enchufe cerca, aprovechar y enchufarla para llevarla de vuelta a 100. Entonces, las baterías de iones de litio, como les decía, nos permiten un número de ciclos mayor, son más livianas,
pero también el precio es superior. Si bien el precio de las baterías de litio está bajando considerablemente, en los últimos años todavía son la componente más cara de lo que sería una bici, un vehículo eléctrico en sí. Bueno, no voy a entrar en detalles técnicos ahora de lo que son las baterías. Eso lo pueden averiguar en internet o nos pueden hacer después las preguntas en nuestro canal de YouTube y se lo vamos a responder. Bien, acá vamos, ¿no? La batería es importante porque es el depósito de gasolina, como veníamos diciendo, pero es importante cuando yo voy a adquirir una bicicleta eléctrica tener bien considerado antes qué tipo de batería voy a necesitar de acuerdo a los kilómetros diarios que yo voy a querer recorrer con mi bicicleta, ¿no? Hay muchísimos modelos de baterías en el mercado y de acuerdo a las necesidades que yo voy a tener después en cuanto a recorrido con mi bici eléctrica, es el tipo de batería que me va a convenir adquirir. Eh, entonces, acá les dejamos algunos cálculos que pueden hacer para calcular la autonomía de la bicicleta eléctrica y el consumo eléctrico en pesos, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el caso de una bicicleta eléctrica que tiene una batería de 36 volt y 10 ampere hora, ¿no? Esos son los dos datos importantes a tener en cuenta en una batería, ¿no? Los voltios y el ampere hora de esa batería. Lo mismo en el celular, en la notebook, en cualquier tipo de aparato que utilice batería, esos son dos datos importantes. Después, la velocidad máxima a la que voy a conducir son 25 km por hora y el motor que yo tengo es de 250 watts. Esos son los datos que tengo que tener de mi bici eléctrica. O datos con los cuales yo puedo jugar para sacar cuentas y ver a ver qué tipo de bici eléctrica me conviene comprar o qué tipo de kit me conviene armar. Entonces, la autonomía es igual a, en este caso, 36 voltios, que voy a multiplicar por los 10 amperes, que a su vez voy a multiplicar por 25, que es la velocidad máxima, y todo esto lo divido por el motor, los 250 watts del motor. Eso me da una autonomía de 36 kilómetros en una zona de topografía ideal, que sería, no sé, tipo Ciudad de Buenos Aires o Rosario, que es todo plano, ¿no? Acá en San Martín de los Andes yo descontaría, porque tenemos muchas subidas y bajadas, descontaría algunos kilómetros y esos 36 los llevaría a 30-32 kilómetros de autonomía, ¿sí? Entonces, esa es la cuenta sencilla que podemos hacer para ver la autonomía que tiene, en este caso, esta bicicleta eléctrica con estas características, ¿no? Cuando utilizamos un lenguaje técnico en las bicis eléctricas, vamos a hablar de potencia, ¿no? La fuerza que me entrega el motor está expresado en vatios. Por eso, en este caso, son, en este ejemplo, 250 vatios. Veíamos antes un ejemplo de una bici que tiene 10.000 vatios. Comentaba que hay otras que tienen 23.000 vatios. No es la potencia, la fuerza que me entrega el motor. La aceleración se mide en newtons por metros, newton metros, y la autonomía es vatios por hora. Pero bueno, son datos técnicos que la verdad que al usuario común y cotidiano tampoco es muy necesario que lo sepan. Sí está bueno que tener en cuenta esta fórmula para saber con qué autonomía voy a contar en mi bici. Después, para calcular cuánto me cuesta cargar la bici en plata, bueno, tomemos otro ejemplo. Tengo una batería de 48 volts y 12 ampere hora. Entonces, hago 48 volts por 12 ampere hora, me da 576 vatios hora o 0,57 kilowatts hora. Si hago si lo convierto a unidades de kilowatts hora. Y con esos datos ahora puedo hacer una ecuación, que es cuánto me demora a mí en cargar la bicicleta de 0 a 100. Eso es un dato que ustedes lo tienen que saber. Le pueden preguntar al fabricante, al vendedor, o lo pueden medir en su casa. Supongamos que la carga me demora 4 horas. Hay cargadores rápidos que en 1 hora, 1 hora y media ya me la cargan o en menos tiempo, pero en este caso
el ejemplo es de 4 horas, ¿no? En 4 horas cargo completamente ese depósito de gasolina, esa batería, con electricidad. Multiplico esas 4 horas por 0,57 kilowatts hora por el precio kilowatt hora que me está facturando el EPEN normalmente, ¿no? En este caso sería el EPEN o el ente de energía que tengan en su ciudad, y eso me arroja el precio de cuánto me cuesta una carga completa, ¿no? Llevar de 0 a 100 la carga de la batería con electricidad. Así que tienen dos ecuaciones muy interesantes para poder jugar un poco con la batería ideal, ¿no? La autonomía y el consumo en plata. Bueno, esto es otra bici muy interesante que a mí me gusta mucho. Los chicos de Delfast Bikes armaron esta bicicleta en un taller y ahora ya se montaron la fábrica. Así que cualquiera puede acceder a una bicicleta con 380 kilómetros de autonomía. Tiene una batería de 64 ampere hora que llega a una velocidad de 50 kilómetros hora, que la verdad que yo les digo es muchísimo para una bicicleta. Y pesa alrededor de 43 kilos, que tampoco es demasiado. El precio de este monstruo son $6.000. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Esta bicicleta, todo terreno, pero está más pensado para ruta, para ciudad. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo están armando los cuadros. Bueno, hay modelos similares de armado más casero que se están vendiendo incluso en Argentina. Hay gente que las arma parecido a esto y las vende. En Estados Unidos hay muchas empresas dedicadas a construir este tipo de bicicletas eléctricas que, como les decía hace minutos, es un híbrido entre una bicicleta eléctrica y una moto eléctrica. La gran ventaja de esto es que si yo me quedo sin energía porque, no sé, recorro una distancia considerable y me olvidé de hacer bien los cálculos de autonomía, entonces todavía puedo llegar a destino pedaleando. En una moto no es tan fácil, ¿no? Una moto la tengo que arrastrar hasta el enchufe más cercano. Entonces, quería compartir con ustedes, ¿no? Este monstruo de bicicleta eléctrica que es la Delfast Bike. Bueno, como ven, uno puede llegar a cargar totalmente gratis la batería con energía solar. Acá alguna gente se ha dado maña aprovechando los espacios entre los rayos en las ruedas para montar paneles fotovoltaicos. Algunos han hecho unos trailers atrás para cargar de energía. Esto sobre todo se los recomiendo si quieren hacerla en el verano, la ruta de los 7 lagos, ir parando en algunos campings. La verdad que donde no hay electricidad, la verdad que armarse uno de estos trailers es ideal. Y como decía el otro día en el taller presencial, son ideas de accesorios que tranquilamente podrían dar pie a que surja alguna pyme que se dedique a armar este tipo de accesorios y venderlos, porque la verdad que todavía no existe en el mercado argentino y es un espacio vacío que está esperando ser conquistado. Entonces, como ven, ¿no? Es súper sencillo poder proveer de energía solar a nuestra batería, ¿no? Bien, al que le guste el deporte de montaña, toda la experiencia 4x4 también se puede tener con una mountain bike eléctrica. De hecho, las mountain bikes, las e-bikes, mountain bikes, son el segmento de mercado de ciclista que más está creciendo a nivel mundial. Es decir, tanto dentro de lo que es la bicicleta en general como lo que son las bicicletas eléctricas, el segmento que más está creciendo en ventas es el de las mountain bikes eléctricas. Tanto es así que ya tenemos competencias a nivel internacional exclusivamente para mountain bikes y bicicletas también de carrera eléctricas. Bien, y aquí tienen un fabricante local que es Malone Bikes, que construye bicicletas de bambú. Mucha gente ya lo debe conocer por las bicicletas de bambú fabricadas íntegramente en Argentina, y ahora como muchos fabricantes de bicicletas, han sacado un segmento de
de e-bikes o de bicicletas eléctricas. En este caso son modelos urbanos con asistencia de pedaleo, ¿no? Hay otros fabricantes como Trimov, como Rodar Eléctrico en su modelo eMov en Argentina, que venden bicicletas eléctricas ya de fábrica. Pero bueno, quería compartir con ustedes esta bici de bambú eléctrica, como vemos, con un motor central. La batería se puede sacar, por lo tanto yo tranquilamente podría ir con 3 o 4 baterías en la mochila, y a medida que la voy necesitando las voy cambiando, ¿no? Igual, esta bici en particular tiene una autonomía de 100 kilómetros, o sea, yo tranquilamente podría hacer con, supongamos, 2 baterías, 2 o 3 baterías, podría hacerme el viaje San Martín de los Andes Bariloche o San Martín de los Andes Zapala y luego a Neuquén sin ningún inconveniente, ¿no? Sin tener que preocuparme por tener que enchufar la bici en el medio y tener que esperar un par de horas hasta que esté recargada. Bueno, al que le gustan las playeras, también existen las variantes eléctricas, ¿no? Esto también es un modelo que ahora no recuerdo el nombre del fabricante, pero también es un modelo que se fabrica en el país. Tenemos modelos urbanos que la verdad que a simple vista no parecen ser eléctricas porque tienen la batería dentro del cuadro, ¿no? Son muy finitas y tienen un motor eléctrico muy pequeño de alrededor de 250 watts, que la verdad que para un uso urbano en zonas planas es ideal, no necesito más que eso. Entonces estos modelos bien urbanos para ciudades como Rosario, Santa Fe, Posadas, Buenos Aires, La Plata, etcétera, van bárbaro. No son los modelos que yo recomiendo para la zona andina. Este es el modelo eMov de la empresa Rodar Electric, de fabricación nacional. Esta es mi bicicleta eléctrica y acá está posando en la costa del lago Lácar, aquí en San Martín de los Andes. Tiene una batería de 48 volts, 13 ampere hora y un motor de 750 watts que me permite llegar a los 50 kilómetros por hora. Es una bici muy interesante, tiene iluminación, faros delanteros y traseros. Es uno de los modelos más accesibles del mercado local. Es bien urbana, no se las recomiendo si tienen pensado hacer mountain bike o salir a hacer pistas. No es el uso pensado para este tipo de bicicletas. Bien, y hasta aquí llegamos. Espero haberles sacado algunas dudas. Si tienen preguntas, comenten en nuestro canal de YouTube o pueden visitar nuestra página comisiontesma.wordpress.com, donde vamos a tener información actualizada semana tras semana sobre energías renovables, construcción sostenible, movilidad sostenible, etcétera. Y bueno, nada, estamos impacientes, haga comentarios, sugerencias de parte de todos ustedes para ayudar a mejorar nuestra ciudad, ¿no? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero volver a encontrarme con comentarios, con dudas, sugerencias y bueno, también verlos en alguno de los talleres presenciales que impartimos tanto desde la municipalidad como desde el espacio de la Comisión TESMA.